Apreciados hermanos y hermanas en la fe, es para mí un gusto, un placer poder compartir con ustedes la palabra del Señor respecto a un tema que no es muy común, pero es necesario tratarlo con respecto a la masturbación y, como la sierva del Señor lo llama, el vicio solitario. Me presento mi nombre es Rubén Martínez, por la gracia del Señor colaboramos en la Unión Mexicana y deseamos compartir estos temas importantes para la sociedad y para la hermandad. Agradezco al Señor esta oportunidad y también a la Dirección de Educación por darme esta oportunidad de compartir estos temas. Bien, la sierva del Señor lo llama como vicio solitario. Deseo poder dar una definición de lo que es la palabra masturbación. Según el diccionario, nos dice que es la estimulación de los órganos genitales con la mano o con otros medios con el fin de proporcionar placer sexual. Esa es la definición de masturbación. La sierva del Señor lo llama vicio solitario, como hemos mencionado. Deseo abrir la meditación de la palabra del Señor también en Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y el versículo 4 también. Según la versión Dios habla hoy, nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, serán traidores, atrevidos, y estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Así es que nos dice la palabra del Señor los tiempos peligrosos y habla acerca de la autocomplacencia, de los placeres en lugar de buscar a Dios. Entre los peligros que refiere la palabra de Dios en los que buscan la autocomplacencia y las concupiscencias de la carne, también nos dice Romanos 1, 24 a 26, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, las cuales llevan a la destrucción del cuerpo y de la mente. Queridos hermanos, necesitamos considerar estos pasajes a la luz de la palabra del Señor. Primero, como hemos mencionado, los tiempos peligrosos que menciona el apóstol Pablo a Timoteo, y también a los romanos les habla de la deshonra de los cuerpos, de los propios cuerpos, y Dios por eso los entregó a la complacencia de pasiones vergonzosas. Es decir, existe el aumento de la destrucción de nuestro cuerpo y de la mente. La inmoralidad va en desarrollo y consigo trae la destrucción del hombre que fue creado a la imagen de Dios en bestialismo, en la autocomplacencia. El Espíritu Profecía, deseo compartirles también lo que dice y nos advierte de los peligros. Se me ha mostrado, dice la sierva del Señor en Joyas de los Testimonios 1, página 253, que vivimos en los peligros de los últimos días. Por cuanto abunda la iniquidad, el amor de muchos se enfría.
Se me ha presentado un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad cunde por doquier. La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdad y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y predominio del vicio. Así es que analizamos lo que la sierva del Señor nos muestra aquí acerca de la inmoralidad que está cundiendo por doquiera y los vicios. La disolución es el pecado característico de esta era. Necesitamos nosotros poner atención acerca de estos peligros, y menciona aquí que la gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía. También en Conducción del Niño, en la página 412, se nos muestra que la sierva del Señor menciona aquí, se me indicó Romanos 1 del 18 al 32, como un cuadro que describe al mundo antes de la segunda venida de Cristo. Es decir, en estos pasajes conocidos nos muestra cómo va en aumento la inmoralidad, las desviaciones sexuales en todos sus aspectos, es decir, la homosexualidad, los adulterios, las fornicaciones, los incestos, la pedofilia, la zoofilia y por supuesto, como estamos analizando en nuestro tema, la masturbación como pecado contra el propio cuerpo. El espíritu de profecía llama a la masturbación vicio solitario o abuso propio. Así es que ante esta situación que muestra la palabra del Señor de los peligros, y la sierva del Señor habla de los peligros de la inmoralidad y de la disolución, que es el pecado característico de esta era, deseamos también analizar cómo pecado del vicio solitario o de la masturbación no solo afecta a los jóvenes, sino también a los adultos, y deseo que escuchemos lo que dice también Joyas 1 en la página 253 con respecto a este tema. Jóvenes y niños de ambos sexos participan de la contaminación moral y practican el asqueroso vicio solitario, destructor del cuerpo y del alma. Nótese aquí que la sierva del Señor nos muestra que le llama práctica del asqueroso vicio solitario, que es un destructor del cuerpo y del alma. Muchos de los que profesan ser cristianos están tan atontados por la misma práctica que sus sensibilidades morales no pueden ser despertadas para comprender que es pecado, y que si persisten en ello terminarán de seguro por destruir completamente el cuerpo y la mente. Así es que necesitamos poner mucha atención a los consejos, la advertencia y los peligros que se corre con respecto a la práctica de este hábito que contamina el cuerpo y la mente. Pero también en los adultos se lleva a cabo esta práctica, porque vamos a leer lo que dice la sierva del Señor también en el libro de Joyas 1, en la página 254, donde dice aquí que algunos que ostentablemente profesan el cristianismo no comprenden el pecado del abuso propio, es decir, de la masturbación, y sus resultados inevitables. Un hábito inveterado ha cegado su entendimiento. La palabra inveterado, es decir, es un hábito antiguo que está arraigado. Es un hábito inveterado, dice, ha cegado su entendimiento. No se dan cuenta del carácter excesivamente pecaminoso de este pecado degradante que enerva y destruye su fuerza nerviosa y cerebral. Aquí es claro, la sierva del Señor nos muestra cómo llega a ser un pecado degradante que enerva y destruye la fuerza nerviosa y la fuerza cerebral. Los principios morales
se debilitan excesivamente cuando están en conflicto con un hábito inveterado. Los solemnes mensajes del cielo no pueden impresionar con fuerza el corazón que no está fortificado contra la práctica de este vicio degradante. Los nervios sensibles del cerebro han perdido su tonicidad por la excitación mórbida destinada a satisfacer un deseo antinatural de complacencia sexual. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afecta su vida más íntima. Es decir, que esta práctica que llega a ser destrucción de los nervios y el cerebro, llega a afectar una relación con Dios, ya que es a través de la mente como Dios se comunica con el ser humano, y por eso menciona aquí que los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí es el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afecta su vida más íntima. Si estos están afectados, entonces se pierde esa relación y no se discierne entre lo bueno, entre lo malo, y es un hábito que destruye las sensibilidades espirituales de nuestro cuerpo y relación también con Dios. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. En consideración a estos hechos, cuán importante es que los ministros y la gente que profesan piedad se conserven sin mancha de este vicio degradante. Así es que aquí es claro el consejo, la amonestación, la instrucción de parte de la inspiración divina con respecto a aquellos que profesamos la piedad, aquellos que como ministros debemos conservarnos sin mancha de este vicio que degrada, como hemos analizado, la mente del cerebro, los órganos, y afecta la sensibilidad mental y moral y la relación con Dios. Deseo también que consideremos este tema en relación a la pornografía, es decir, vamos a ver qué relación existe entre la masturbación y la pornografía. Existe una relación muy íntima. Testimonios, tomo 2, página 410. Muchos de los jóvenes buscan ansiosamente libros, leen todo lo que puedan obtener. Los relatos de amor provocativos y las láminas impuras tienen una influencia corruptora. Muchos leen ávidamente novelas y como resultado se envilece su imaginación. Con frecuencia circulan para la venta fotografías de mujeres desnudas. Es decir, que existe ávidamente el buscar novelas y como resultado se envilece su imaginación. Estas fotografías repugnantes también se encuentran en negocios de fotografías y penden de las paredes de los que trabajan con grabados. Estamos en una era cuando la corrupción abunda por doquier. La concupiscencia de los ojos y las pasiones corruptas se despiertan por lo que se contempla y por lo que se lee. Es decir, por lo que vemos, por lo que leemos, se despierta la concupiscencia también de la carne. El corazón se corrompe por la imaginación. La mente se complace en contemplar escenas que despiertan las más bajas y viles pasiones. Estas imágenes ruines, contempladas a través de una imaginación pervertida, corrompen la moral y preparan a los seres engañados e infatuados para que den rienda suelta a las pasiones concupiscentes. Luego siguen los pecados y crímenes que arrastran a los seres creados a la imagen de Dios, haciéndolos descender a un nivel con las bestias, hundiéndolos finalmente a la perdición. ¿Qué es lo que el enemigo busca? La manera de degradación moral, física, espiritual, mental de los seres humanos. Por eso, apreciados hermanos, necesitamos nosotros
analizar la relación que existe entre la masturbación y la pornografía, ya que si en el tiempo de la sierva del Señor se notaba ella veía cómo pendían fotografías de mujeres desnudas, vemos cómo a través de los medios, de las lecturas que se veían ya en ese tiempo, despertaban la concupiscencia de la carne. Con mayor razón hoy en día, cuando estamos viviendo en un momento cuando la ciencia ha aumentado y junto con ello la pornografía también, a través de las redes sociales, a través del internet, la televisión, entre otros medios. Los investigadores han notado que una exposición a la pornografía puede llevar a cometer actos de violación y abuso sexual infantil, así como fornicación, adulterios y por supuesto lo que estamos analizando, que es la masturbación. Así que la sierva del Señor muestra cómo los crímenes van en aumento. Es decir, después de dar rienda suelta a las pasiones concupiscentes, siguen pecados y crímenes que arrastran a los seres creados a la imagen de Dios, haciéndolos descender a un nivel con las bestias y hundiéndolos finalmente a la perdición. Así es que aquí analizamos, apreciados hermanos, el estar atentos y despertar de estas situaciones y hábitos que están corrompiendo a la humanidad y aún también entre los que profesamos esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, a los que profesamos la piedad. Por eso el Señor muestra en Mateo 5:28 que Él dijo: pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En ese momento, en relacionar la masturbación con la pornografía, llega a una degradación, llega a afectar nuestra mente, nuestro corazón, y llega a desear también lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos, y por lo tanto también es una transgresión de los mandamientos de Dios con respecto a lo que dijo el Señor: si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a ver dentro de este tema algunas consecuencias físicas, morales y espirituales de la masturbación. Vamos a ver primero algunas consecuencias físicas y morales. En Conducción del Niño, en la página 417, nos dice la sierva del Señor que la práctica de hábitos secretos ciertamente destruye las fuerzas vitales del organismo. Toda acción innecesaria de algo vital será seguida por su correspondiente depresión. Es decir, lleva a un estado emocional de depresión debido a que las fuerzas vitales del organismo se van debilitando. Si se le practica continua después de 15 años, la naturaleza protestará contra el abuso que ha sufrido y les hará pagar el castigo por la transgresión de sus leyes, especialmente de los 30 o a los 45 años, mediante numerosos dolores en el organismo y diversas enfermedades como afecciones del hígado, los pulmones, neuralgia, reumatismo, afecciones a la columna vertebral, enfermedades de los riñones y tumores cancerosos hasta la muerte. Así es que la sierva del Señor muestra algunas consecuencias físicas al ser practicado de continuo. Dice, después de los 15 años, entre los 30 y los 45, se verán algunas afecciones físicas que ya hemos mencionado. También vamos a ver los resultados aún en las mujeres, donde dice en testimonio acerca de la conducta sexual y adulterio y divorcio en la página 140, que las mujeres poseen menos fuerza vital que el sexo opuesto y se hallan mucho más privadas del aire tonificante y vigorizador.
El resultado de la masturbación se manifiesta en diversas enfermedades como catarros, hidropesía, dolor de cabeza, pérdida de la memoria y la vista, gran debilidad en la espalda y hombros, afecciones de la columna vertebral y a menudo deterioro cerebral. Tumores cancerosos que se han mantenido latentes en el organismo por largo tiempo se inflaman y comienzan su obra consumidora y destructora. Frecuentemente la mente se arruina totalmente y sobreviene la locura. Así es que aquí están las afecciones físicas mediante la práctica de este hábito degradante. Deseo también compartir una historia real y que nos sorprende respecto a que un hombre pidió orar por su curación, y deseo compartirla con ustedes porque es muy interesante analizar esta situación. Esto sucedió en tiempos de la sierva del Señor con su esposo cuando vinieron a unas conferencias, y dice que narra la sierva del Señor lo siguiente: mi esposo y yo asistíamos una vez a una reunión donde se despertaba nuestra simpatía por un hermano que estaba gravemente afectado de tuberculosis. Caso de un hermano que estaba afectado de tuberculosis, estaba, dice, pálido y demacrado. Pidió las oraciones del pueblo de Dios. Dijo que su familia estaba enferma y que había perdido un hijo. Habló con sentimiento de su duelo. Dijo que había estado esperando durante algún tiempo ver a los hermanos White. Había creído que si oraban por él sería sanado. Después de terminar la reunión, los hermanos nos llamaron la atención al caso. Confirmaron que la iglesia los estaba ayudando, que su esposa estaba enferma y que su hijo había muerto. Los hermanos se habían reunido en su hogar y se habían unido en oración por la familia afligida. Estábamos muy cansados, sentíamos que pesaba la carga del trabajo sobre nosotros durante la reunión y queríamos que se nos excusara. Yo había resuelto no orar por nadie a menos que el Espíritu del Señor se manifestara en el asunto. Es decir, este cuadro muestra un caso real de una persona que estaba afectada de tuberculosis. Estaba pálido, estaba demacrado. Él pensaba que si los hermanos White oraban por él, sería sanado. La iglesia estaba apoyándoles, ya que había perdido un hijo y era una situación de salud y seguramente afectaciones físicas y morales y económicas tal vez en su familia. Y él deseaba que se orase por su salud. Entonces la sierva del Señor había propuesto no orar por nadie a menos que el Espíritu se manifestara en el asunto. Esa noche, sigue narrando esta historia que cuenta la sierva del Señor, nos postramos en oración y presentamos su caso delante del Señor. Suplicamos para que pudiéramos saber la voluntad de Dios acerca de él, es decir, del persona, del hermano que se quería que orase por él. Todo lo que deseábamos era que Dios pudiera ser glorificado. ¿Quería el Señor que orásemos por ese hombre afligido? Dejamos la cara con el Señor y nos retiramos a descansar. El caso me fue presentado claramente en un sueño. Me fue mostrado un proceder desde su niñez en adelante, y que si orábamos, el Señor no nos oiría, pues ese hermano mantenía iniquidad en su corazón. A la mañana siguiente, el hombre vino para que oráramos por él. Lo llevamos aparte y le dijimos que lo sentíamos, pero estábamos obligados a rehusar su pedido. Le conté mi sueño, que él reconoció como verdadero. Había practicado la masturbación desde la mocedad y había continuado practicándola durante su vida matrimonial, pero dijo que trataría de apartarse de ella. Ese hombre tenía un hábito inveterado que vencer.
ya estaba en edad madura de su vida. Sus principios morales estaban tan débiles que cuando entraron en conflicto con esa complacencia inveterada, fueron vencidos. He aquí un hombre que se degradaba diariamente y sin embargo se atrevía a ir ante la presencia de Dios y pedir que le aumentara la fuerza que él había malgastado vilmente y que si se le concedía la usaría en su concupiscencia. ¿Qué tolerancia tiene Dios, queridos hermanos? Es decir, cómo este hombre pedía que se curara para tener vitalidad, fuerza, para seguir practicando ese hábito concupiscente. Si él tratara a los hombres de acuerdo con sus caminos corruptos, es decir, si Dios tratara a los hombres de acuerdo a sus caminos corruptos, ¿quién podría vivir ante su vista? ¿Qué habría sucedido si hubiéramos sido menos precavidos y hubiéramos presentado el caso de este hombre delante de Dios mientras practicaba la iniquidad? ¿Nos habría oído el Señor? ¿Habría contestado? Así es que son preguntas que la sierva del Señor nos llama a analizar en situaciones y casos como estos. Y el Salmo 5, versículos 4 y 5 nos dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. La relación matrimonial no fue suficiente para preservar a este hombre de los hábitos corruptos de su juventud. Nótese bien esta parte. Es decir, era un hábito inveterado, un hábito que lo había vencido, que no había podido vencer, y aún menciona aquí que la relación matrimonial, es decir, ya estaba casado, no fue suficiente para vencer de este hábito el hombre que había practicado este hábito desde su juventud. Ojalá pudiera yo ser convencida de que son raros los casos como el que he presentado, pero sé que son frecuentes, dice aquí la hermana White. He leído en Conducción del Niño en la página 423 y 424. Esta historia, queridos hermanos, nos muestra las consecuencias físicas y morales de degradación de la masturbación. Cuando ésta se practica a temprana edad y aún dentro del matrimonio, seguía practicándole este hombre, afectando seguramente su relación también matrimonial. Las Sagradas Escrituras nos muestran un caso muy conocido por ustedes, es el caso de Onán, quien con seguridad tendría problemas emocionales, ya que dice la Escritura en Génesis 38, del 8 al 10, que vertía en tierra. Deseo leer la nueva versión internacional de 1984, acerca de este caso, en su relación que tenía con su esposa. Dice así: entonces Judá dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Es decir, había esta situación donde y Tamar, la nuera de Judá, había muerto el esposo de Tamar. Entonces la ley mencionaba que el hermano podría casarse con la viuda o juntarse con la viuda. Esto fue el caso de Onán, el cual se allegó a Tamar, y por eso dice que sigue diciendo la Escritura: pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relación con ella, derramaba el semen en el suelo, y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Así que, queridos hermanos, prácticas aún dentro de las relaciones sexuales, como hemos mencionado, que se viene practicando desde la mocedad, desde la juventud, y que son hábitos inveterados, arraigados, llevan consigo también consecuencias dentro de las relaciones matrimoniales, y aún también la degradación física, mental, espiritual, y como consecuencia lleva a la muerte.
La sierva del Señor la palabra de Dios nos muestran de los peligros de este tipo de pecados y la inmoralidad que va en aumento. Vamos a considerar lo que también, nada más por señalar, en Lucas 17, 26 al 29, nos muestra el Señor Jesús cómo fue en los días antes del diluvio, así también será antes que el Hijo del Hombre se manifieste también a la venida del Señor. El Señor mostró como señales de los últimos tiempos la inmoralidad que habría. El hombre dice comerían, beberían, se casarían, se darían en casamiento, como una señal de la inmoralidad que viviría en aumento. También mencionó como fue en los días de Sodoma, como fue en los días de Gomorra, también sería antes de la venida del Hijo del Hombre. En Joyas 2, página 242, nos dice: por doquiera vemos náufragos de humanidad, el culto familiar descuidado, hogares quebrantados, hay un extraño abandono de los principios buenos y un rebajamiento de la norma de la moralidad. Están aumentando rápidamente los pecados que trajeron los juicios de Dios sobre la tierra en ocasión del diluvio y de destrucción de Sodoma por el fuego. Es decir, la inmoralidad, la violencia, la degradación física y moral de los tiempos antediluvianos, vemos que se viene notando cada vez más, y esto va en aumento. Ezequiel 16:49 nos dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fue fortalecido la mano del afligido, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Es decir, la soberbia, la abundancia de pan, la abundancia de ociosidad llevaron a hábitos de degradación, ya que nosotros hemos sabido el dicho que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios y es el taller del diablo. Por lo tanto, estos hábitos debido a la ociosidad, la abundancia de pan, llevan a hábitos, la ociosidad, como no, la mente no está ocupada en alguna actividad física o espiritual o intelectual, entonces lleva a la degradación y a tomar hábitos corruptores, degradantes de la mente y del cuerpo. Como conclusión, deseo analizar lo importante es cómo vencer estos hábitos inveterados que han traído la destrucción de la mente y del cuerpo y la degradación moral, aún de los que profesan también la piedad práctica. En el libro de Santiago nos da un consejo, la palabra del Señor, en su capítulo 4, versículo 7, nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, debemos nosotros someter nuestros pensamientos a Cristo a través de la oración, a través del estudio y de temas que nos eleven. Debemos someternos a Dios, hacer una entrega al Señor para que nuestra mente esté resguardada en Cristo Jesús. Debemos ahora también resistir la tentación. Dice aquí el consejo del apóstol Santiago: resistid al diablo. Es decir, debemos nosotros tener la fuerza de voluntad con la gracia de Dios para resistir la tentación con determinación, como Cristo lo hizo frente al diablo en el desierto cuando le dijo: no puedo yo tentar a Dios. No sugirió la tentación ni cedió ante ella, sino tuvo la fuerza de voluntad, la fuerza de la gracia de Dios que le daba a través de la oración para decirle no al pecado, no a la tentación.
Entonces, como resultado dice, el diablo huirá de vosotros. Debemos nosotros también no exponernos a las tentaciones, debemos cuidar las avenidas del alma, como hemos analizado, debemos nosotros cuidar nuestra mente en el Señor y huir de los peligros, no meternos en terreno peligroso, como dice la carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 2, versículo 22, huye de las pasiones juveniles. Necesitamos también un sincero arrepentimiento, dice la sierva del Señor en Conducción del Niño, en la página 437, y un esfuerzo determinado. Dos cosas, necesitamos un sincero arrepentimiento y un esfuerzo que sea determinado. Los que corrompen su cuerpo no pueden gozar del favor de Dios a menos que se arrepientan sinceramente, hagan una reforma completa y entren en perfecta santidad en el temor del Señor. La única esperanza para los que practican hábitos viles es dejarlos para siempre si es que estiman en algún valor la salud temporal y la salvación en el más allá. La única esperanza, queridos hermanos, nos dice la sierva del Señor, es dejar esos hábitos si amamos nuestra salud temporal y también la salvación en el más allá. Cuando se ha consentido en estos hábitos durante un buen tiempo, se requiere un esfuerzo determinado para resistir la tentación y rehusar la complacencia corrupta. Como dice la palabra del Señor, resistid al diablo y de vosotros huirá. La imaginación debe ser dominada positiva y persistentemente si las pasiones y los afectos han de ser sometidos a la razón, la conciencia y el carácter. Es decir, habla de la imaginación, debe ser dominada positiva y persistentemente. Debe estar sujeto la razón, la conciencia, debe someter las pasiones bajas. Bajo el Espíritu del Señor, el Señor nos quiere ayudar para que podamos someter la imaginación o los impulsos que batallan contra la carne, y de esta manera, con la gracia del Señor, pueden ser sometidos a la razón y a la conciencia. También otro consejo, debemos subordinar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Conducción del Niño, página 418. Todos los que tienen una verdadera comprensión de lo que significa ser cristiano, saben que los seguidores de Cristo, como discípulos suyos, están en la obligación de dominar todas sus pasiones y colocar sus facultades físicas y mentales en perfecta sumisión a la voluntad de Cristo. Así es que aquí está el secreto, queridos hermanos, de cómo podemos nosotros salir vencedores de estos hábitos de degradación moral y física espiritual. También en Proverbios 4:23, un texto muy conocido, nos dice el sabio Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos nosotros guardar nuestros pensamientos en el Señor. Leo en Hechos de los Apóstoles, página 413. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar leer, mirar u oír lo que podría sugerir pensamientos impuros. Es decir, debemos guardar nuestra mente en el Señor y debemos evitar leer, mirar, oír lo que sugiere pensamientos impuros. Debemos guardar nuestros pensamientos del Señor. No se debe permitir que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiere el enemigo de nuestras almas. Así es que no debemos permitir que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiere el enemigo. Hay que vigilar fielmente el corazón, y los males de afuera despertarán los males de adentro, y el alma vagará en tinieblas.
hay que vigilar fielmente el corazón. Es decir, si no se vigila el corazón, dice la sierva del Señor, los males de afuera, es decir, lo exterior, despertarán los males que están dentro. Y el alma entonces vagará en tinieblas, aturdidos, afectados por la degradación que trae este vicio solitario. Los pensamientos impuros conducen a actos impuros. Si Cristo es el tema de contemplación, los pensamientos estarán muy separados de todo tema que lo conduzca a actos impuros. La mente entonces se fortalecerá al espaciarse en temas elevadores. Si se la adiestra para correr por causas de pureza y santidad, llegará a ser saludable y vigorosa. Es lo que quiere el Señor. El Señor desea que nuestra mente esté vigorosa, que esté saludable. Y debemos adiestrar nuestra mente para correr por los cauces de pureza y santidad. El Señor desea darnos progreso espiritual, moral, familiar, matrimonial, en todos los aspectos. Él desea que tengamos salud y que sea, como dice el consejo de la Escritura de Juan, la tercera de Juan 2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces debemos adiestrar nuestra mente para que pueda correr por los cauces de santidad y de pureza y llegar a ser saludable, llegar a ser vigorosa. Si se la adiestra para considerar temas espirituales, naturalmente se inclinará hacia ellos. Por esta atracción de los pensamientos hacia las cosas celestiales no se puede obtener sin el ejercicio de la fe en Dios y sin una dependencia ferviente y humilde a Él, para obtener esa gracia y fuerza que serán suficientes para toda emergencia. Así es que necesitamos nosotros depender del Señor enteramente, hacer esfuerzos también de nuestra parte para que nuestra mente vaya corriendo por causas de pureza, de santidad, ejercer la fe, pelear la batalla de la fe, decirle no a la maldad, no al pecado, pero necesitamos fortalecernos mediante la fuerza que viene de Dios y de esa manera obtendremos la gracia y la fuerza que serán suficientes para toda emergencia, para las tentaciones, las pruebas y salir vencedores. Solo el poder de la gracia de Cristo puede ayudarnos, queridos hermanos y hermanas, a vencer este hábito y otros hábitos degradantes que están afectando la moralidad de esta sociedad. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, termino con este pensamiento de la palabra del Señor, donde dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, apreciados hermanos, de esta manera hemos analizado esta degradación que ha afectado la moralidad, la espiritualidad física de los seres humanos, y como profesos cristianos no estamos exentos de estos riesgos y peligros que corremos en este tiempo. Por lo tanto, Dios nos invita a que huyamos de este tipo de degradación, que veamos los peligros que se está corriendo en nuestro medio, dentro de los jóvenes, dentro de los adultos, y cómo la inmoralidad va en aumento, la perturbación de las afecciones físicas, morales, espirituales, y cómo también podemos nosotros salir vencedores y victoriosos de los señales que muestra la Escritura del tiempo de Sodoma, el tiempo de Gomorra, de los antediluvianos, y que esta inmoralidad va a ir en aumento, y por eso debemos estar alertas, prevenidos, y sobre todo podamos nosotros someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, para que la gracia de Dios pueda ayudarnos para vencer y ser vencedores en su nombre. Dios les bendiga y este tema pueda fortalecernos
y advertirnos los peligros y poder de esta manera ayudarnos para salir vencedores en Cristo Jesús. Dios les bendiga y pueda ayudarnos ese tema para glorificar a nuestro Dios. Es nuestro deseo. Amén.